¿Qué tal estamos? Otra semana más, aquí ya la previa de Pascuas. Nada, en un principio la idea de hoy es trabajar un poquito el componente de técnicas que nos faltaría por ver en taller. Esto es otra de las prácticas que tendréis que realizar a vuestra vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio vamos a ver fibras, vamos a ver reparaciones con materiales compuestos. Entonces, vamos a ver las dos fibras que son las que más podéis encontrar a día de hoy, como son la fibra de vidrio y la fibra de carbono. La de carbono se encuentra en menor medida, sabemos que es porque, como hemos visto al inicio del tema, es un tema de dinero, básicamente. Los costes son muy altos comparados con la fibra que vamos a presentar, que es la de vidrio, inicialmente. Y veremos que en un principio, como bien os pongo aquí, tenemos aquí un kit, ¿vale? Con el que vais a trabajar vosotros, es similar. Y necesitamos que entendáis un poquito los pasos y cómo se ha de realizar lo que sería el trabajo. Para ello veremos un vídeo, ¿de acuerdo? Bien, lo primero es que entendáis que hay diferentes tipos de estructuras. Están las estructuras laminadas, que son firmados por diferentes láminas, entre ellas haremos como 1000 hojas de resina y de fibra. Y luego lo que trabajaremos es la sándwich. La sándwich, en cambio, es más pensando en la fibra de carbono. Son dos finas capas que entre medias tienen una serie de sustancias que son las que la compactan y las que hacen un solo cuerpo. Y aquí, como bien os pongo, suelen estar pegadas con un núcleo central muy ligero. No podemos cargarnos la ligereza metiendo adhesivos en sobredimensionamiento y con pesos realmente bastante altos, con lo que no conseguiríamos el efecto que buscamos en ellos, ¿vale? Bien, el mayor espesor del núcleo me va a dar, por lo tanto, mayor rigidez. Eso es lógico y yo sé que hasta ahí todo el mundo lo tiene claro, ¿vale? Entonces, las dos tipologías sean las laminadas, pensando más en fibras de vidrio, porque ya veréis que son muchas láminas, incluso llegamos a poner de 5 a 7 perfectamente láminas de fibra con interpuesto la resina y demás cuestiones. Y la sándwich, que sería más pensada para la fibra de carbono, entendiendo dos capas que van a crear un sólido posteriormente gracias al núcleo de lo que sería esa sustancia, que ahora veréis qué tipo de resinas son. Bien, vamos a empezar con fibras de vidrio. Para ello necesito que veáis esta imagen y en base a esta imagen entendáis qué materiales y qué productos son los que vamos a utilizar. Lo primero, necesito una resina, ¿vale? Suelen ser de poliéster y necesito por otra parte la fibra de vidrio, ¿vale? En cuanto a la resina, según el kit, hay veces que la resina viene activada ya de fábrica o hay veces que, si os fijáis aquí, que hay dos elementos diferentes. Este es el bote de resina, uno es el activador, ¿vale? Que va en pequeño porcentaje sobre el compuesto final y otro es el catalizador. Por favor, la dosificación es súper importante. Aquí cada fabricante trabaja unos tiempos y esos tiempos son básicos para poder resolver la reparación de forma correcta. ¿Qué significa? Que en un principio, si nosotros tenemos, imaginemos, hacer en volumen o hacer en peso unos 100 unidades de un producto, nosotros tendremos que calcular exactamente qué es lo que queremos introducir, tanto de activador como de catalizador. El activador es para que pueda empezar a funcionar la mezcla que vamos a generar y el catalizador simplemente es un endurecedor, como las masillas, ¿de acuerdo? Necesitan algo que hagan que pueda secar y curar. Si yo necesito hacer 100 de resina, 0,4% de activador y un 4% de catalizador. Significa que de los 100 de resina, de 100 unidades, de catalizador pondré 2 o 3 unidades o 4 y de activador 0,4. No tiene más que juntar y remover. Una vez ya esté removido y el catalizador esté empezando a funcionar, tendremos los tiempos que nos dé fabricante para poder trabajar. Por lo tanto, la resina, el activador y, muy importante, el catalizador es una de las partes fundamentales. La otra, ¿cuál es? La fibra. Por favor, aquí lo que veis en transparente no es otra cosa que unos guantes. Estas fibras tienen una serie de acabados que son muy filamentosos y son cortantes. ¿Qué significa? Lo que os quiero hacer ver es que si trabajáis sin guantes y sin ningún tipo de protección, al ratito va a empezaros a picar todo y son realmente las astillitas estas que están realmente haciéndonos daño en nuestra piel. Con lo que, por favor, protección. Muy importante también, unos útiles para poder dosificar, hacer la mezcla homogénea, remover y demás cuestiones. Y luego un pincel puede ser interesante para pincelar esto mismo en lo que sería la pieza de trabajo. La fibra de vidrio, como bien os pongo aquí tenéis una tela, ¿vale? Pueden ser presentadas en diferentes formas, aquí os las pongo. Si escuchamos hablar de mats, son las mantas de hilos unidos por un ligante, los robins son mechas, los tejidos, ¿vale? Son las mismas mechas entramadas entre sí, los hilos, ¿vale? Que están normalmente en las masillas. Cuando nosotros trabajamos con una masilla de fibra,
Nosotros lo que vamos a trabajar es una masilla que lo que tiene por dentro son pequeños hilos. Esos hilos de poliéster, ¿vale? La masilla, los hilos son de fibra de vidrio, ¿vale? Lo veremos también. Cuando podamos estar en taller os presentaré las masillas, tanto para un acero, que es una masilla, es poliéster común, ¿vale? Luego le meteremos caña y veremos las de plásticos, que tienen elastificantes y demás. Y luego veremos las que significan un punto importante también para el tema de trabajos con fibra de vidrio, ¿vale? Están reforzadas, están recargadas. Normalmente veréis que la masilla convencional tiene un color así amarillento. Si veis alguna vez masillas de color negro, normalmente son las de plásticos. Y las verdes, ¿vale? Suelen ser masillas para fibras. Según el fabricante puede cambiar, pero por ejemplo Besa trabaja ese código, ¿vale? Por compuesto y ahí se puede identificar rápidamente, ¿vale? Bien, la reparación de materiales compuestos siempre empezaríamos diagnosticando qué es lo que ha pasado. No es lo mismo que simplemente en lo que es toda la pieza, en su espesor, tenga un elemento que ha bajado lo que sería el espesor de la pieza o que haya una rotura total y haya traspasado y haya realmente un agujero en ese paragolpes o en esa aleta o en esa pieza de fibra. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Lo primero es entender si el daño es visual o es algo más que visual y por lo tanto es estructural. Aquí es lo que tenemos. En la primera reparación cosmética hablamos de daño solo superficial y no afecta a la integridad. Aquí no ha habido un agujero, ¿vale? Aquí no ha habido un traspaso y ha habido una rotura que esté quebrando, ¿vale? Aquí, por lo tanto, no requiere un refuerzo. Simplemente aplicaremos la masilla específica con fibra de vidrio para volver a tapar y una vez esté tapado ya lo trabajaremos y haremos todo el tema, ¿vale? Como si fuera una pieza de acero, ¿vale? Masilla, trabajo de lijado, preparación de superficie, aparejos, ¿vale? Acabamos de matizar y luego ya pinturas, ¿ok? Reparación con daño estructural, esa es la que vamos a ver, porque esa realmente es donde tenéis un poquito más de trabajo, ¿vale? Ahí lo que tenemos que hacer es que se tiene que sustituir la fibra de refuerzo. Vamos a tener un agujero en ese paragolpes o en esa aleta, en esa calandra, ¿vale? Muchos elementos, sobre todo en el mundo agrícola y también en los coches que nos vienen ya un principio para quedarse, que vamos a tener que trabajar con fibras, ¿vale? En la náutica se trabaja mogollón con fibras, ¿de acuerdo? Y esto es en un principio lo que tenemos que trabajar, una intervención en profundidad. Retiraremos todo el material dañado y dejaremos los bordes limpios, ¿vale? Para que no me cree ahí un punto de contacto que sea falso. Haremos un desbaste, haré un rebaje en forma de chaflán y ahí empezaré a trabajar, ¿de acuerdo? Diferenciamos, por favor, lo primero diagnóstico siempre, es solo cosmética, nos vamos a masillas. Es daño estructural, tenemos que reparar lo que sería en profundidad para volver a dejar una pieza bien y resistente, daño estructural. ¿De acuerdo? Bien, la pregunta que os voy a ver poco a poco con lo que sería el tema de un vídeo que vais a ver a continuación. Dice, explica cómo procederías para reparar una pieza de fibra de vidrio. Bien, vamos a hacer una reparación, ¿de acuerdo? En este caso sí que hay daño estructural, para así que la veáis completa. Y lo primero que os pregunto es qué materiales y herramientas te hacen falta. Aquí, en la primera cuestión que hemos visto, aquí tenemos los materiales. Acordaos la fibra con su producto de resina, con su activador, su catalizador, luego la malla, en este caso de fibra de vidrio, necesitaremos unos EPIs, necesitaremos unos útiles, unas herramientas como son un recipiente, necesitaremos también algo para remover y un pincel o una espátula para también dosificar. ¿De acuerdo? Bien, acordaros que todo va en unidades proporcionales, con lo que o bien un peso o bien trabajaremos con un vaso graduado. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos